Rayados marca mi vida en todos los aspectos. Yo desde niño he sido Rayado y lo voy a hacer toda mi vida. ¿Por qué Rayados? Porque es algo que viene desde la familia, desde los abuelos, desde los papás. Bueno, yo recuerdo que soy rayada desde que tengo memoria, desde que soy una niña. Mi papá y toda mi familia súper rayados. Mi papá me compraba los uniformes de niño y me los ponía, ¿verdad? Yo siendo una niña, entonces desde ahí mi amor hacia Rayados. Y después, más adelante, conozco a un muchacho que jugaba en el equipo de Rayados, que se llama Arvin Chávez. Y pues resulta que nos casamos, tenemos un hijo precioso y yo creo que gracias a Rayados hoy tengo la familia que tengo, la familia de mis sueños y soy muy feliz. Gallo le va a Rayados porque vivía muy cerca del Estadio Tecnológico y bueno, porque son los campeones, compadre. Rayado, yo creo que desde que nací, pero desde que me acuerdo, como a la edad de 10 años, me llevaban a ver a los Rayados y me enamoré del equipo. Bienvenidos al programa especial del Club de Fútbol Monterrey, 80 años. De hecho, su historia comienza un 28 de junio de 1945, cuando nace oficialmente el Club de Fútbol Monterrey tras la redacción de su acta constitutiva. Un día antes, el 27 de junio, los primeros accionistas del equipo, Paul C. Probert, José Fidalgo, Daniel Mir, Ramón Cárdenas Coronado, Rogelio Cantú, Miguel Talavera y Miguel Galán, fueron con un notario público precisamente para registrar formalmente al equipo. Y la primera directiva estuvo encabezada por Enrique Ayala Medina como presidente, Paul C. Probert como vicepresidente, Ángel F. Escobedo como secretario y claro, Ramón Cárdenas Coronado como tesorero. En la primera temporada de su historia, los Rayados tuvieron que entrenar en una cancha del campo militar y jugaban en el Parque Cuauhtémoc, que era un campo de béisbol que nos prestaba precisamente la cervecería Cuauhtémoc. Y el Monterrey debuta oficialmente la mañana del domingo 19 de agosto de 1945 en el Parque Cuauhtémoc, cuando le ganaron 1-0 al Club San Sebastián de León, Guanajuato, gracias a un golazo de José El Che Gómez. Mi nombre es Luis Montoya Ortiz, mejor conocido como El Huesos. Yo vine en 1972 hasta 1979, la época dorada del Monterrey. El Monterrey tenía una forma de contratar jugadores en esos tiempos. Cuando el entrenador quería un jugador, le preguntaba a la plantilla: necesito un extremo derecho. Ustedes que han jugado, ¿contra quién creen que pueda venir a ayudar al equipo? ¿Verdad? Entonces la mayoría de los jugadores dijeron que el Huesos Montoya, ¿verdad? Que tenía. Y don Nacho les hizo caso y fue a buscarme, que querían que me viniera yo a jugar al Monterrey. Yo todavía no me casaba y llevé a mi novia. Y Nacho llevó a su esposa. Y fíjate que una cosa que me llevó mucho la atención, que la esposa del Gallo y mi novia hicieron clip. Las oí platicando como si se conocieran. Y eso como que inclinó la balanza cuando me dijo Nacho: bueno, ¿te quieres ir para Monterrey? Digo, sí, ¿cómo no? No se diga más. El miércoles viene el licenciado Alberto Santos a hablar contigo para que a ver cuánto quieres ganar, qué es lo que es posible. Ok, ya llegamos, nos pusimos a platicar cuánto ganaba, cuánto quería yo ganar, y me dijo: bueno, va, te vas para Monterrey, en 1972, vas como refuerzo de lujo, ¿verdad? El juego, César Delgado tiene el primero, todavía la oportunidad para Delgado, la que dejó el Monterrey, el remate de larga distancia, gol. Soy Darwin Chávez y jugué en Rayados del 2011 al 2015. Yo pues empecé a jugar en Guadalajara, allá en el Atlas, y tuve la fortuna que Rayados se fijara en mí y me trajera a jugar con ellos, ¿no? Y la verdad muy contento, muy orgulloso de haber pertenecido a esta institución que me lo dio todo, y digo prácticamente todo, porque aparte del fútbol, de los títulos y todas las glorias que vive aquí, también me dio la oportunidad de conocer a Yuli, que bueno, fue, yo creo que es de lo más bonito en la vida personal que he tenido, ¿no? El
el poder formar una familia y ser feliz. Y te digo que me dio todo porque me dio mi familia, me dio mi niño, y pues me quedé a vivir también aquí en Monterrey, ¿no? Entonces realmente agradecido con el club por haberme dado la oportunidad de venir a Monterrey y bueno, aquí ya haciendo mi vida con mi familia. Yo soy Fidel Mejía y estuve en la institución de los Rayados del Monterrey desde 1969 hasta 1984. Tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me fui a probar cuando yo tenía alrededor de 15 años con Tigres. Y no me quedé, era el equipo de segunda división, pero como yo pertenecía a la universidad, pues era la llave para poder llegar a ser futbolista profesional, que era mi sueño. Pero no me quedé y seguí estudiando un año más la Facultad de Medicina. Sale un desplegado en el periódico que la institución de Rayados buscaba jóvenes para las fuerzas básicas. Vine y me probé. En aquel entonces eran los mentores, que yo le llamo así, los mentores era Humberto Terrón, era la Chita Aldrete y don Mario Pérez, que era el entrenador en jefe de las fuerzas básicas. Y me dijeron que me quedara. Les gustó mucho cómo yo me desempeñé en esas pruebas de fuerzas básicas. Y yo creo que cuando hagas la investigación te vas a dar cuenta de que yo soy uno de los jugadores que soy de Monterrey, que nació desde las fuerzas básicas, desde lo que era prejuvenil, juvenil mayor, reserva, hasta llegar a la segunda división con Saltillo y luego el Monterrey. Fue un proceso largo que aguantamos para cumplir un sueño que era llegar a ser futbolista profesional con los Rayados del Monterrey. Mi nombre es Francisco Javier Esparza Guerra. Jugué en el Monterrey de 1981 a 1985. Regresé en 1986, después de Monterrey ser campeón, y me fui en 1988. Eso se lo debemos, yo creo, que al destino. A mí el que me invitó a participar en esto del fútbol más organizado, profesional, se lo debo a Milo Cruz. Milo Cruz fue el que me invitó a participar y formar parte de Fuerzas Básicas. La verdad es que cuando Milo me invita, ni siquiera me pasaba por la mente que yo podía ser jugador de primera división. Porque yo veía a los jugadores de primera división y yo pensaba y los veía como que eran algo superiores, que eran gente que estaba en otro nivel. Sí, o yo a lo mejor tenía 15 años cuando esa situación. Cuando yo llego a participar en Monterrey, después que llego, el primer día que yo llego a un entrenamiento en el Cerrito y que participo en un interescuadras, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo tenía todas las condiciones para poder jugar en primera división. Pero hasta en ese momento, antes nunca lo pensé. Gregorio Cortés Saldaña, jugué en el Monterrey del 79 al 85. Bueno, yo estaba jugando en Atlético Español y el presidente era el licenciado Nacho Santos, y fuimos a jugar con la selección a Los Ángeles, que la traía Gustavo Peña, y ahí se me acercó el licenciado y me dijo que si me gustaría venir a Monterrey. Gustavo venía para el Monterrey de entrenador, y pues yo veía que era una plaza que apenas empezaba con aquellas entradas buenas, y me gustó la idea. Yo llegué aquí, no eran muy buenas entradas aún, pero poco a poco se fue haciendo la afición muy, muy grande. Mi nombre es Oscar Leal,
Yo ingresé a la organización del Monterrey en el año 74 y dejé de pertenecer a los Rayados en el 79. Mi historia con el Monterrey inicia a partir de que se hizo una convocatoria a nivel general con jóvenes en el año 75, por aquel tiempo, y era para formar un equipo que iba a ser dirigido por Ubirajara Chagas. En aquel tiempo se llamó la Escuela de Fútbol Monterrey. En esa convocatoria asistieron 2,000 o no sé cuántos muchachos a probarse, y quedamos un grupo de 20 jugadores. A partir de ahí ya la formación fue más profesional, digamos, en cuanto a la preparación futbolística y todo lo que correspondía para ir avanzando dentro de la organización. Se encontraba don Mario Pérez también como parte del cuerpo técnico, y luego de participar en torneos locales nos convocaron a varios jugadores para pasar al equipo Saltillo. Los Halcones Saltillo en aquel tiempo era sucursal del equipo Monterrey, de los Rayados. Pasamos, en aquel tiempo puedo mencionar a Julio Báez, a Gustavo Saucedo, a 2 o 3 más que ahorita no recuerdo el nombre. ¿Cuántos años tenías? Tenía 17 años. Y a partir de ahí, pues ya siendo parte de ya como un jugador profesional en el equipo Saltillo, Halcones de Saltillo. Pasa esa temporada y posteriormente la mayoría de los jugadores que pertenecíamos a Saltillo pasamos a ser parte del equipo Cuerudos de Ciudad Victoria, que también era sucursal del Monterrey en aquel tiempo. Estos equipos eran de segunda división, los dos. Y a partir de ahí, pues bueno, ya la carrera empezó un poquito más en forma, digamos, para desarrollarnos en el fútbol profesional, hasta que llegó el torneo de los Nuevos Valores en el año 78, por aquel tiempo. Y nos toca participar en ese torneo a varios prospectos de aquella época, junto con ya jugadores formados y que eran registrados en primera división. La idea de ese torneo era que se promoviera jugadores jóvenes de aquella época para pasar al primer equipo. Nos tocó en suerte pues hacer buen papel, y a partir de ahí pues nos subieron al primer equipo a 6 jugadores. Mi nombre es Joel García Cantú. Jugué con el Monterrey desde la temporada 79-80 hasta la 80-88. ¿Por qué Rayados? Porque me tocó una época que yo jugaba en el Cosmos, en un equipo casi profesional de tercera división, donde jugaba Daniel Peña, Manzotti, Ricardo Wegan, en paz descanse. Jugábamos Milo, Eugi, todos ellos jugaban conmigo en amateur. Yo tenía 19 años. Y ellos me invitaron a entrenar con el Monterrey a las fuerzas básicas, pero yo estudiaba ingeniería en mecánica. Y yo jugué con universidad, jugué con mecánica nacionales y todo eso. Entonces Milo me invita porque era el entrenador de las fuerzas básicas. Dijo, ándale, ve, tú puedes jugar primera división. Y fui a los entrenamientos en las tardes al Cerrito, y de ahí me mandaban al Interescuadras a jugar para rellenar el Interescuadras porque no se completaba. Y ahí me vio don Pedro jugando de centro delantero, y de ahí en un mes me dijo, tú te quedas así. ¿Qué tal? Nosotros somos el grupo Los Rojos y queremos felicitar al Club Rayados por sus primeros 80 años y los que siguen, que así suenan. ¡Los Rojos!
En el 70 fuimos locales por primera vez. Desde entonces no hemos dejado de serlo. Ahora que jugamos en casa, Coca-Cola trae más de 1000 boletos para ti. Destapa una Coca-Cola, registra el código, acumula y participa. Somos locales. México va primero con Coca-Cola. La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Gracias a Abarrotes García por ser parte de esta gran familia de Coca-Cola. Hoy reconocemos tu gran labor, compromiso y dedicación. Hecho en México. Nos une el país que queremos. Coca-Cola, industria mexicana. ¿Qué tal? Soy su amigo Eliseo Robles de Grupo La Leyenda y quiero felicitar al Club de Fútbol Monterrey por sus primeros 80 años. Ánimo, que Dios los bendiga. Cuántas historias, cuántas leyendas. Continuamos con este programa especial del 80 aniversario del Club de Fútbol Monterrey, que debutó oficialmente la mañana del domingo 19 de agosto de 1945 en el Parque Cuauhtémoc, con un triunfo 1-0, como lo comenté, contra el Club San Sebastián de León, Guanajuato. Y el que metió el gol fue José El Che Gómez. El primer director técnico de ese equipo fue Manuel Galán, y la primera alineación fue la siguiente: Raimundo Palomino, Antenor Medina, Enrique Lizano, Miguel Quesada, Santiago Bonilla, Gonzalo Buenabad, Guillermo El Cuadros Vidal, José El Che Gómez, Octavio El Gene Rivera, Leonardo El Chancla Zamudio y Arnulfo Avilán. En su primer año el club enfrentó pues falta de apoyo económico, falta de patrocinios, de infraestructura para el fútbol, porque el béisbol era el deporte más popular. Pero algo que siempre nos ha caracterizado en nuestro club es su resiliencia y su aguante. Hoy cumplimos 80 años y los que faltan. Hey, ¿qué tal a todos? Yo soy Julio Medellín, aka Yulai de las Espantosas X. Aquí estamos felicitando al Club de Fútbol Monterrey por su 80 aniversario. Y pues soy rayado desde que me acuerdo, yo creo que serían como unos 84 más o menos. Creo que tiene mucho que ver que vivía unas 10 cuadras, yo vivía en la colonia Florida, y el escuchar los goles desde niño y ver la gente pasar, pasaban caminando, es la avenida principal de la Florida, todos los carros pasaban por ahí, los festejos eran por ahí y las llegadas al estadio eran por ahí. Yo creo que más bien por eso. La canción de Rayados Me Adicción nace en julio del 2005. De hecho, este año cumplió 20 años, se está probando un documental. Realmente quería hacer una canción de Rayados, de toda la vida Rayados, y siempre dije, voy a hacer una rola, hasta que un día un compa de la barra me dijo, oye, deberías hacer una rola para los Rayados. Dije, pues a ver si lo hago en estos días. A los 4 días le mando la rola, y neta nunca pensé en decir que era espantosa, que nunca pensé ni en tocar la canción. La hice meramente por gusto. Y fue de un día, cambió todo el momento del grupo por una canción en horas, porque al día siguiente mucha raza me escribía, oye, la rola está muy chida, se aventaron, la neta les quedó bien chida, y la verdad es que ha sido como que un parteaguas del grupo. Híjole, la mejor y más grande anécdota que puedo tener con Rayados fue cuando me invitaron junto con otros grandes artistas a la inauguración de aquí del estadio BBVA, y tuve la oportunidad de estar ahora sí que codo a codo con Celso Piña, que en paz descanse, un Rayado que sin duda estaría aquí si estuviera con vida. Bueno, el haber estado en la ceremonia de inauguración del estadio BBVA fue algo imponente. Yo creo que entrar a hacer la prueba de sonido con todos nuestros compañeros con los que íbamos a hacer el número, pues fue algo, te sientes chiquitito, pareces, haz de cuenta, te sientes como una hormiga, por así decirlo. Y eso sin gente, o sea, ahora imagínense a la hora de la hora, cuando estábamos pues ya en la presentación,
fue algo realmente pues que te deja sin palabras y te hace sentir pues una mirrunga así chiquitito. ¿Qué tal? Yo soy su amigo Eliseo Robles y soy vocalista del grupo La Leyenda. ¿Por qué Rayados? Buena pregunta, fíjate que a pesar de que no soy muy aficionado al fútbol, digo, sí me gusta obviamente como todo buen regio, ¿no? Rayados porque desde los finales de 80s, a causa de un vecino de toda la vida de ahí de mi colonia, ¿no? Cuando estábamos más chavos, pues mi papá no estaba mucho en la ciudad y él nos llevaba los sábados al TEC, al Tecnológico, allá a Superpalco, ver a las buenas rayas. Me tocó ver, gracias a Dios, me tocó ver a jugar a Bahía, Martelotto, Moriconi, Carlos de los Cobos, el mismísimo Matador, también antes de que fuera güero. Estábamos viéndolos a todos y la verdad me hice muy aficionado a todos ellos. Pues fíjate que no fue hace mucho, fíjate, precisamente en la inauguración de aquí del estadio de Gigante, me tocó inaugurarlo. Ser la primera persona que cantó, porque realmente fui el primero que salí, y la verdad con un nervio impresionante y tremendo y ver el estadio lleno, pues la verdad fue una emoción muy padre y aparte pues muy agradecido que nos tomen en cuenta, que nos sigan tomando en cuenta, que me hayan regalado la playera de los 80 años y todo del Mundial de Clubes. Y la verdad siempre muy agradecido con el Club Fútbol Monterrey por tomarnos en cuenta, por tomarme en cuenta y tomar en cuenta La Leyenda también. ¿Qué tal? Nosotros somos el grupo Los Rojos y somos Rayados de toda la vida. Híjole, pues bueno, es que desde muy niños la oficina de papá estaba frente al estadio. Entonces, pues cada 15 días, cada sábado, era ver el espectáculo de ver llegar el camión, de ver en el Tecnológico, sí, de ver llegar los camiones, de ver llegar y irse a los jugadores, de que pase la porra. Entonces, pues por eso yo creo que desde siempre Rayados. ¿Por qué Rayados? Porque desde niños... pues bueno, teníamos un amigo en común, Ángel y yo, Tirso Carpizo, estudiaba con mi hermano Ángel en el colegio y bueno, pues su papá se hizo amigo de mi papá, nos invitaba a los partidos y desde ahí Rayados y desde ahí Rayados de corazón. Sí, pues desde muy chico me juntaba mucho con Tirso, eran muy buenos amigos, nos juntábamos bastante y coincidíamos que pues, nos poníamos a jugar siempre los partidos y siempre era ¿qué equipo eres, no? Siempre éramos Rayados y tocaba que íbamos al estadio a ver a su papá jugar. Entonces, pues desde bien chicos, desde los 5 años yo creo, me acuerdo que ya era Rayados el equipo al cual apoyábamos. ¿Quién de ustedes le enseñó a Tirso a pegar por la espalda? Ángel. Lo aprendió solo. Sí, pues la verdad hemos tenido muchas experiencias, anécdotas, pues llevando la música, como lo comentas, a otras partes del mundo. Nos ha tocado inclusive, pues bueno, estar amenizando el clásico en Estados Unidos, en Texas. Y no, la verdad es que
la afición, que bueno, que pues no viven por acá, pero se acuerdan de sus raíces y nos platican, oigan, que el estadio, oigan, cómo vivieron, estaban en el estadio en aquella final y cómo lo vivieron. Entonces es algo muy bonito que a pesar de no conocer a una persona, poder, pues bueno, sentir que ya te conoce, sentir esa unión a través de un equipo de fútbol, ¿no? Es algo muy bonito y yo creo que por eso le llaman que es un sentimiento, ¿no? Pues en nos hicieron invitación y nos decían que una canción solamente acoplarla con temática de Rayados. La verdad, nosotros siendo fan de la porra, del equipo, del club, desde muy chicos nos dimos a la tarea de decir, no se nos hace agarrar una canción y acoplarla, es hacer una canción al club, ¿no? Inédita, le hicimos una canción inédita, el cual le pusimos Los Capos de la Pandilla, porque narra toda la historia del club. Y nosotros es lo que decía mi hermano, del sentimiento de que la gente cuando lo escuchara se acordara de todos los capos que han pasado por el club y los que han dejado huella. Entonces esa fue nuestra tarea, de dejar una semillita ahí en el álbum de los Rayados. Mi momento favorito con el Monterrey fue cuando yo tenía 6 años y mi hermano Ángel tenía 5 años. Estábamos en un grupo que cantábamos y bailábamos de niños, se llamaba Los Potrillos, que por ahí también cantábamos y bailábamos, y en el medio tiempo de un partido nos invitaron a cantar con el grupo Los Potrillos. Nosotros, imagínate, 6 y 5 años en el medio tiempo en el estadio, era la primera vez que nosotros estábamos en un estadio. Fue una anécdota increíble, se me pone la piel chinita. Convivimos con los jugadores ahí en los vestidores. Me acuerdo que ese partido ganaron, festejamos. Entonces desde ahí, imagínate, 6 años, se me quedó marcado para toda la vida. Y es algo que conservo para que yo le platico a Alexis, que bueno, pues él todavía no nacía, ¿verdad? Yo los presenté, güey. A ver, Ramón nos presentó. Es correcto. Sí, no, Juan Ramón sí nos presentó como Potrillos. Sí. Yo creo que para mí la más memorable, que no solamente fue en el momento que me hice como más fanático del club y del fútbol en sí, esa semifinal de Clásico Regio, en donde el Guille mete un gol de último minuto de campana, ¿no? En ese momento lo estábamos viendo. El dedo de Dios. Es correcto, lo estábamos viendo en familia, en casa de unos tíos, y yo recuerdo que ahí fue el momento donde yo me hice fanático completamente en ese partido específicamente. Que ya lo dábamos por perdido, ¿te acuerdas? Sí. Ay, y la narración en tele, bueno, pues ahora con estas combinaciones, pues el otro equipo va a ir a la gran final contra fulano y tal, y no sé, ¡gol! De la manga ese gol. Sí, de último minuto. Atención con el Guille, puede firmar y acabar todo. Señores. Yo la verdad me acuerdo mucho de un partido en el cual el Guille Franco le dieron un golpe y traía abierto, y andaba todo vendado, y lo sacaron un rato en lo que lo revisaban. Y yo me acuerdo mucho porque ese partido se jugó como si fuera una final y se dio todo en la cancha. Me acuerdo bastante, lo estábamos viendo. Fue contra Atlante. Hernández Lach fue el que le da el codazo. Entonces, ese partido fue donde yo me quedé. Rayados se tira a matar y van con todo, ¿no? Entonces, ese partido es el que yo tengo muy grabado, que lo vi completito y me guardo bastante. Si no vas por todo, ¿a qué vas? Exactamente, esa es la frase correcta. Pues fíjate que el de Bahía, el de chilena en aquellos tiempos, no me acuerdo qué año sería, la verdad, pero sí fue una chilena. Los clips que te quiero, yo sé que de mí no quieres fotos, a lo mejor más que la del final, y todas las que quiero. Pero ya con la conciencia yo que me voy a ganar 600 pesos por ir y venir y trabajar. Fue un 4-1, 4 algo, pero lo metió Bahía y la verdad sí era muy aficionado de él. El famoso gol de los 3
países Sí, que controla de es correcto. Inesita y la mente del chileno. Sí, fíjate, brasileño. sí, te digo, y no soy muy aficionado, pero se me quedó muy, muy grabado, la verdad. Sí, pues fíjate que es una canción que a nosotros nos dio bastante, fue la punta de lanza prácticamente de la carrera de Leyenda, A Nadie Como Tú. Y luego me doy cuenta que la adicción, la porra, la adapta con otro tipo de letra obviamente, abocada a los Rayados, ¿no? Y bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo ves si la quieres, la cantas, le echas la música y la cantas con la letra de la porra, de la afición? Le dije, claro, señores, soy así, siempre voy a ver a Rayados. Y pues, la verdad, y pues la verdad muy orgulloso y muy, muy contento. Aparte que hicimos el videoclip ahí con la camisa de Rayados, muy emotivo, la verdad muy padre. Digo, desgraciadamente mi compadre y mi compañero Manolo Robles es tigre, ¿verdad? Pero bueno, en este caso se tuvo que aplicar y la verdad como buen profesional pues tienes que hacer lo que se te dice, ¿no? En la carrera, ¿no? Yo soy Gallo de Genitalica. Muchas felicidades, Rayados, por estos primeros 80 años. El éxito de las ventas llega cuando superas los límites a diario. Gracias a Abarrotes Rossi por ser parte de esta gran familia de Coca-Cola. Reconocemos tu gran labor, compromiso y dedicación. Hecho en México. Nos une el país que queremos. Coca-Cola, industria mexicana. Hola, yo soy Pepe Elizondo del Grupo Pesado y quiero felicitar a este gran club, al Club de Rayados, al Club de Fútbol Monterrey, por sus primeros 80 años de vida. Que nos sigan regalando todas esas satisfacciones, todas esas emociones. Y aquí voy a estar en el estadio cada que se presente la oportunidad, apoyando, echando porra o viéndolos por televisión. Lo que sea, siempre voy a estar ahí con mi corazón rayado. Es imposible resumir 80 años de historias y de legados en tan poco tiempo, así que hay grandes momentos a destacar. La temporada del Monterrey de 1956 a 1957 marcó el regreso al equipo al máximo circuito de nuestro fútbol y se mantuvo gracias al plantel que logró el ascenso y se sumaron algunos jugadores nacionales y extranjeros de mucha experiencia. Por ejemplo, la gran apuesta de la directiva, el legendario Horacio Casarín, goleador mexicano que todavía hoy se mantiene entre los 5 mejores anotadores del fútbol nacional. Los refuerzos que también llegaron muy destacados fueron el portero Humberto Gama y el defensor argentino Héctor El Cacho Usal, quienes se convirtieron en emblemas del equipo durante los años 50 y principios de los 60. Y el Monterrey regresó a la primera división el 8 de julio de 1956. Lamentablemente el equipo no obtuvo los resultados favorables y al final de la temporada sufrió su primer y único descenso en su historia. Pero la segunda etapa del Monterrey en la segunda división de 1957 a 1960 fue muy diferente a la primera, que fue del 52 al 56. La directiva invirtió fuerte y formaron un trabuco. El equipo fue protagonista y serio contendiente al título en las temporadas 57-58 y en las 58-59, quedándose en ambas temporadas con subcampeonatos. El 20 de marzo de 1960, con los goles de Julián Briceño y los argentinos José El Moro Juárez y Eugenio Almirón, el Monterrey le ganó 3-0 a Orizaba y logró el ascenso a primera división. La afición rayada era mucha, era muy numerosa y celebró en grande el triunfo, saltando al campo para cargar a sus ídolos en hombros. Aquel segundo campeonato de los Rayados en segunda división sería aderezado con el título de campeón de campeones, obtenido el 12 de junio de 1960, tras vencer al Oviedo de Texcoco en el Estadio Tecnológico, con la anotación de Agustín El Chiras Prieto. Los Rayados estaban de regreso en el máximo circuito y esta vez estaban en primera para quedarse. Decía, aquí la gente, él nos hablaba, nos decía, la gente es muy trabajadora. Yo quiero darle diversión,
Yo quiero que se diviertan, que disfruten el fútbol, para que el lunes en la mañana ya vayan todos a trabajar contentos. Otros tiempos muy diferentes, ¿verdad? Y el equipo, haz de cuenta, comenzó a funcionar. De 2,000, 3,000 gentes que iban al TEC. El primer partido que jugamos, que nos cambiamos, fue al Universitario, nos jugó a tocar contra La Laguna. 18,000 gentes. ¿De dónde salió tanta gente? ¿Quién sabe? Ahí el equipo comenzó a levantar. ¿En qué época fue esto? En el 74, más o menos, que nos cambiamos para allá. Fue cuando vino Milton, Bertocci, Corvo, y armamos un buen equipo, Paquito Solís. Fíjate una cosa que yo noté en ese equipo, es que la mayoría de los jugadores éramos amigos. Es bien importante en un grupo que haya amistad. Si era un cumpleaños de algún niño, de un familiar, de un jugador, todos íbamos. Todos íbamos a una carne asada, convivíamos mucho, había amistad. Y eso, cuando tú haces amistad en tu equipo, con tus compañeros, el objetivo es que todos corramos. Yo era un poquito, yo me pregunto, a veces me hago esta pregunta, ¿por qué Luis el Huesos Montoya no jugaba todos los sábados igual? Es una pregunta que yo me hago, fíjate. La indolencia en la que caes, muchas veces. El no darte cuenta dónde estás parado. El no darte cuenta que representas una ciudad que es trabajadora, que es luchadora, que es ganona. Monterrey es ganón. Todo eso tú lo vas entendiendo cuando comienzas a querer los colores del Monterrey. Llegaba Alberto Santos, América Monterrey. El lunes era el primero que llegaba. Vamos contra la América, prima triple. Wow. Y acuérdense que no nada más vamos a jugar contra la América, sino es contra la América, contra los árbitros y contra Televisa. Entonces, desde entonces así se acostumbraba. Entonces hay que ganar ese partido, ¿verdad? Esa era la satisfacción que nosotros sentíamos. Tuvimos la fortuna de haber hecho un grupo de muy buenos jugadores, de muy buenas personas. Desgraciadamente no se nos dio el campeonato, ¿verdad? Porque 2 veces quedamos a la orilla. Pero aún así yo siento que fue una época muy bonita, muy dorada, porque la gente se enamoró del fútbol. La gente, de ir 3,000 gentes al TEC, a meter una vez 50,000 gentes en el Universitario, un partido Monterrey-Guadalajara, que quedamos 0-0, era una cosa increíble. Y la gente estaba con el equipo, y el equipo estaba con la gente, y nos brindábamos. Y nos daba coraje cuando perdíamos. Y principalmente después el licenciado Alberto Santos y el Gallo se adelantaron a lo que acontece ahora. Ellos trajeron el primer preparador físico. Antes en Monterrey salíamos de Saltillo y éramos un cheque al portador. Todo mundo nos ganaba. Falta de mentalidad, de recursos, de situación. Llegó Mafía y él nos preparó 1 año, nos hizo preparación, sin ir al mar, sin nada. Aquí nada más Chipinque, estadio. Nos preparó y mentalmente nos trabajó bien. Ustedes se quejan mucho de Toluca, de México, de Puebla, pero si ustedes me hacen caso, si ustedes me escuchan, yo los voy a preparar y van a jugar en México, en Puebla, en Toluca, al mismo ritmo. Lo único que hay que hacer, hay que cuidarse. Comenzó el equipo, ese año creo metimos 76 goles. Fuimos a México, le jugamos de tú a cualquiera, a Toluca, a Puebla. El Zacatepec era para nosotros un ataúd, que todo el mundo decía, hay que ir a Zacatepec, el infierno, que el campo y todo. Cuando fuimos preparados, primer tiempo los llevábamos 5-0, fíjate. Les metimos 7. La verdad es que después de tantos años y después de pasar tantas cosas, tantos viajes, tantos juegos, tanto cariño de la gente, digo, la verdad es que todos los recuerdos
son positivos. Pero si pudiéramos recordar algunos, pudiera ser el gol que le hice a Chivas en semifinales en el Tecnológico, el gol de tiro libre que le hice a Toros Neza. Creo que por ahí es el gol 1500 en la historia del Monterrey. Creo que, la verdad es que todos los recuerdos, bueno, los que nos acordamos, porque perdemos algunas veces, nos platican cosas que a veces no me acuerdo, Jugando, entregándome, la verdad, me ayudó mucho también el club en eso, ¿no? En el poder estar jugando, ser titular en el equipo desde que llegué. Me dio la oportunidad de estar en la selección y llegar a jugar los Juegos Olímpicos, que estando en Rayados fue cuando voy a la selección y ganó la medalla de oro. A mí me trajo Vucetich, fue el que me dio la oportunidad y también muy agradecido con él, ¿no? Porque, te voy a repetir, yo creo que fueron mis momentos más bonitos en mi carrera. Me dieron tantas alegrías que voy a estar agradecido toda la vida. Hicimos un muy buen grupo cuando nos tocó de entrenador Héctor Hugo Eugui. La verdad, éramos un equipo demasiado limitado. No teníamos figuras, nadie era muy sobresaliente. Sin embargo, éramos un equipo demasiado peleador. Me acuerdo, estábamos en selección nacional y me tocaba estar con Tena, con Vinicio, con Luna, y ellos decían, fíjate que el único equipo que no nos gusta enfrentar es al Monterrey, porque son bien difíciles. Ese era un momento muy bonito, porque se armó un grupo padrísimo. Héctor es un tipazo. Y después, bueno, hubo momentos en partidos, en muchos partidos, que la verdad era un gusto salir con el equipo Monterrey. Me acuerdo uno mucho en León, cuando todavía estaba el Curtidores. Curiosamente, yo sentía que ese partido lo íbamos a ganar. Y la verdad estábamos jugando bien, muy bien. Me cabecean, creo que fue Juan de Dios Castillo, casi de fuera del área. Y pues antes no eran los pastos que hay ahora, eran entre pasto, tierra y quién sabe qué tantas piedras y eso. Viene el balón botando y yo me agacho por el balón y se me va entre los pies y me meten gol. Pero yo me reí porque la verdad yo no sentía que fuera a ser un marcador que ya no pudiéramos remontar. Sí, lo remontamos, ganamos creo que 3-1. Tan seguro me sentía yo, de que no me apachurré ni nada, pero sentí padre ese momento increíble, ¿no? Que un gol tan bobo, pero yo tenía tanta confianza en que íbamos a sacar ese partido que no pasó nada. Desde el primer momento que llegas al Tecnológico, que ves a esa gente, que ves a tu papá, a tus abuelos echando porras, sabiendo y conociendo ya, teniendo en mente que han sufrido, por decirlo así, malos momentos, malas rachas, incluso sin campeonatos. Cuando yo nazco en el 87, Monterrey ya acababa de ganar el primero, pero me platicaba mi papá de equipos como Bertocci, Huirajaga Chagas, Milton Carlos, que eran equipos que los hicieron emocionarse, que los hicieron identificarse, que se sentían identificados con ellos, aficionados, equipo, y que lamentablemente no ganaron ni un título. Cuando te das cuenta de toda esa historia que viene y vas conociendo más la historia de tu equipo, creo que no hay manera de decir que no es Rayado, no hay manera de decir que no te gusta, que no sientes los colores. Está en el Tecnológico con el Cerro La Silla enfrente y con toda la afición ahí. Creo que eso explica un poco de por qué ese Rayado. Es un penal fallado de Sergio Verdirame en la final contra Atlante. Yo estaba pequeño realmente, pero me acuerdo que pues sabía lo que era una final, ya entendía que era una final, y ver que Monterrey pierde, que Verdirame falla ese penal, pero aún así la afición apoyó al equipo, aún así la afición echó porras, aplaudimos al rival. Incluso en ese momento fue donde la FIFA nos menciona y nos reconoce como la mejor afición de México. Creo que ese momento fue un parteaguas, porque también entiendes que en las derrotas te hace ser más Rayado. No necesariamente hay que ser campeón siempre, ganar siempre. El fútbol puedes ganar, empatar, perder, pero ese momento creo que sí me marcó mucho por el entorno de que
una final, fallamos un penal, perdemos, y ver a la afición aplaudiendo, ver a la afición aplaudiendo a nuestro equipo principalmente y aplaudiendo al rival, creo que ese es uno. La relación que tuve con don Nacho Treyes en aquel tiempo me ayudó a que pudiera pedirle que me diera la oportunidad de ir a Cruz Azul, lo cual me concedió, y después de haber estado aquí en Monterrey ya en el primer equipo, tuve que hacer un año más en reserva profesional para poder lograr llegar al primer equipo. Lo logré, afortunadamente. Estuve en la temporada 82-83 y pues también me tocaron jugadores grandísimos en ese tiempo. Una de las cosas que siempre comento y que es algo que nos deja el fútbol y que es de las cosas más bonitas, ¿no?, que te puede pasar como jugador. Por ejemplo, ahorita acaban de pasar Luis Montoya, Goyo, compañeros míos que fueron Joel y Paco Esparza, que luego de admirarlos, tenerlos como ídolos, hablo del Huesos, por ejemplo, o en el caso de Cruz Azul a Carlos Eloy Peruzzi, te toca ser compañero de ellos, de concentración y de viajes, y es algo hermosísimo, ¿no? Y que no se olvide. Sí, es algo que ahí queda para la historia. Felicidades por su 80 aniversario. Muchas gracias por tantas alegrías que nos han dado. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir triunfando y gracias por darnos el orgullo de ser de Monterrey, su servidor y también de parte de Grupo El Plan. ¿Nos da aventón? Órale, súbanse. Dale. Pero me ayudan con las cajas. Los tenderos con éxito son aquellos que ven cada rechazo como una oportunidad de aprendizaje. Gracias a Abarrotes Mi Tiendita por ser parte de esta gran familia de Coca-Cola. Reconocemos tu gran labor, compromiso y dedicación. Hecho en México. Nos une el país que queremos. Coca-Cola, industria mexicana. Felicidades, Rayados, por estos primeros 80 años. Tras el ascenso de 1960, los Rayados se reforzaron con jugadores como Raúl Chávez de la Rosa y el legendario Claudio Lostanao. Sin embargo, el elemento más importante para la temporada 6-2-6-3 fue el experimentado técnico uruguayo Roberto Scarone. Bajo la tutela y dirección técnica de Scarone, los Rayados vivieron su primera gran época en Primera División. En la temporada 6-2-6-3 terminaron en quinto lugar y a la mitad de esa temporada se popularizó otro apodo con el que se conocería a nuestro equipo, la Pandilla. En las temporadas 6-3-6-4 y 6-4-6-5 estuvieron muy cerca del título de liga, terminando en tercer lugar. Y en 1963 impusieron el récord de más partidos ganados de manera consecutiva en la historia del club, con 8, marca que aún persiste. Y en 1964 consiguieron el subcampeonato de Copa. Con estos logros la afición comenzó a crecer y a identificarse cada vez más con el club. En la temporada 6-6-6-7 llegó el delantero brasileño Ubirajara Chagas Vira, convirtiéndose en el primer gran ídolo de la afición rayada. También debutó Magdaleno Cano Ferro, quien se consolidaría en el primer equipo hasta llegar a ser uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club y uno de los mejores laterales derechos de nuestra historia. Y luego en la temporada 6-8-6-9, el Monterrey fue subcampeón de Copa por segunda vez en su historia, y el club terminó la década siendo dirigido por un jugador internacional de gran experiencia, Ignacio El Gallo Jáuregui. Como recordarán, este lateral izquierdo ya había llegado al Monterrey en 1963 y se quedó en el club hasta su retiro como futbolista profesional en 1969, y luego toma la dirección técnica de los Rayados. En esta década, el club se consolida en Primera División y se sentaron las bases
para el futuro de nuestra gran institución. El gol que más fue cuando debuté contra Zacatepec, que fue mi primer partido, iniciando, y metí el gol del empate. Y después, mi segundo partido fue contra Guadalajara, pero ya estaba Héctor Eugui Simoncelli, y me dijo, quiero que juegues ya. Jugué contra Chivas y metí los 2 goles y ganamos 2-1. Es lo más recuerdo, lo más bonito que tengo. Jugaba, bueno, tuve a Fidel, tuve a Goyo, tuve a Romero, al Zurdo Esparza, a Pedro Campa, a Rito, todos ellos, sus compañeros, seguimos un ciclo. Y luego ya nos quedamos los del 86, que empezó a llegar Becerra, llegó el abuelo, llegó Jalapa, llegó Memo, llegó, ¿quién más? El Zurdo Flores Barrera. El Zurdo Flores Barrera, el Guama, pues toda la caballería que gracias a Dios ganamos ese campeonato. Misael, Alberto, el Guamerú García, toda esa camada era grandiosa, de verdad. Muy, muy buen equipo. Jóvenes y con ganas de salir adelante. Yo soy Rayado porque mi papá desde muy, muy chiquito, te puedo decir que desde los 3 años me llevaba al estadio. Y te estoy hablando de la época de los 70s, cuando Rayados todavía jugaba en el Uni, ¿verdad? Creo que empezó jugando en Cuauhtémoc y Famosa y después en el TEC, y luego se fue al Uni. Y ahí fue donde yo empecé a ver a Rayados en la época de Corvo, de Milton Carlos, del portero Bratti, de tantos jugadores, ¿verdad? Moses. Entonces ahí yo me hice súper Rayado, me encantó, y a partir de ahí, cada sábado, mi papá siempre compraba abono, entonces desde el Uni, después en el TEC, nunca fallábamos a los partidos, siempre cada sábado estábamos ahí, hasta que empezamos en la música, ya a hacer giras con la banda con la que estaba en ese momento, y pues ya fue muy difícil ir a los partidos por los fines de semana y los viajes, pero aún ahora, con la casetera, que todos somos Rayados en la casetera, tratamos de ver los partidos siempre donde estemos. A veces en el camerino está aquí con el celular, ¿verdad? O a veces vamos en la carretera y también siempre vamos ahí viendo y bien pendientes de los partidos. Entonces, pues Rayados es una experiencia muy bonita. Venir al estadio siempre es algo muy agradable, la afición es increíble y yo por eso me identifico mucho con los colores. Y además te casaste con una Rayada, que venía con tu primera hija, con el portabebé al TEC. Oye, es cierto, esa es una buena anécdota, fíjate, y casi no lo platico, pero sí. Llegó un momento donde en el TEC había un ballet de animación, era cuando apenas empezaban a hacer cosas en el medio tiempo. Y de repente mi esposa Belia vio en la televisión un anuncio. Ella bailó toda su vida ballet clásico y luego bailó jazz. Y ya había dejado de bailar mucho tiempo porque pues había sido mamá, ¿no? Entonces cuando vio un anuncio en la televisión que estaban solicitando nuevas bailarinas para el equipo coreográfico de animación de los Rayados, yo como que la reté. Le dije, mira, pues ¿por qué hace mucho que no bailas? ¿Por qué no vas y haces una audición? Y dice, sí voy a ir. Pues cuando regresé yo de la gira, ya vi un maletín de Rayados ahí en la entrada de la casa y yo vi eso que es, pues es mi uniforme de las Rayaditas, y se quedé, nomás escogieron a 2 y yo estoy ahí. Entonces, mi esposa durante algunos 3 años, de hecho en la época de la batalla del 9 de mayo, ella estuvo ahí en el equipo coreográfico toda esa época y pues bueno, es una anécdota muy padre también de que pues compartíamos eso, ella en la cancha haciendo el show de medio tiempo y yo a veces en la grada ahí viéndola también. Julie, ¿cómo te acuerdas de eso, güey? ¿No? llevaba el portabebé. Sí, llevaba el portabebé. Oye, Paulina aquí, que así, sí estaba por un lado Andrea, mi hija chiquitita así, y Paulina en el portabebé, y ponía a Andrea ahí a la orillita de la cancha, y todavía Andrea con la cámara, y me tomas, y Andrea como en 4 años de Andrea tomando así, y otra amiguita de ella cuidando a la bebé, que era Paulina, pero sí, muy padre, la verdad fue una época muy bonita. Debuté en 1970 a los 17 años. Fue un partido de Irapuato contra Monterrey en el Estadio Tecnológico.
La parte más importante de la historia de debutar a los 17 años, muy joven, es que había pasado casi 1 año y medio en las fuerzas básicas, y en aquel entonces había equipos que era un torneo que se llamaba de reservas, y ya cuando llegabas al torneo de reservas podías decir que ya casi estabas jugando como profesional. Y el torneo de reservas se desarrollaba si jugabas el equipo contra América, jugabas contra la reserva del América antes del partido estelar. Y la parte muy importante que hay que platicar en ese sentido es que 15 días antes me llevaron a jugar con la reserva, y cuando me llevaron a jugar con la reserva antes de mi debut me pusieron en la banca. Y mi papá, en paz descanse, Enrique Covarrubias Villanueva, me decía: usted sea disciplinado, no diga nada, esté tranquilo. Estuve en la banca, íbamos perdiendo 1-0, me ponen a jugar en el segundo tiempo, ganamos el partido 2-1, yo meto un gol, pongo el pase para el otro, y a los 15 días vuelven el último partido contra Irapuato, me vuelven a invitar, y yo digo: sí voy. Pero cuando llego al estadio, al Tecnológico, que mucha gente todavía de mi época recordará el estadio, ponían una lista, y en ese día ni siquiera estaba en la reserva, ni siquiera estaba en la lista. Entonces me dijeron: bueno, pues ¿para qué me invitaron? Resulta que me voy a las gradas, estaba mi papá, que siempre me acompañaba en los partidos. Le dije: pues no estoy en la lista. Dijo: bueno, pues por algo será, mijo, vamos a ver el juego, usted tranquilo, sea disciplinado. Pero al medio tiempo de que termina la reserva, viene el utilero Margarito Acuña, que era una gente muy famosa, la gente lo recordará. Me dice: hoy te habla don Mario, Fidel. Entonces yo bajo a los vestidores y me dice don Mario: mire, Fidel, lo que pasa es que no le quisimos decir que usted va a salir en la banca del Monterrey, del cuadro titular. ¿Del primer equipo? Del estelar. ¡Wow! Entonces ya llegaste. Pero resulta que cuando ponen la lista de los que van a iniciar, yo ya no tuve la oportunidad de avisarle a mi papá que iba de titular. Entonces salgo en el cuadro titular, y lo recuerdo con mucho cariño porque en aquellos años se ponían las pizarras en el área de los vestidores, en tablones de madera pintados. Mi papá cuenta que le habló a mi mamá por teléfono de ahí de las oficinas del club, donde estaba el TEC, la oficina ahí de la entrada de la taquilla número 1, y donde le decía pues, que iba yo a estar en el juego porque lo televisaban. Entonces así fue mi debut contra Irapuato, que ganamos el partido, puse 2 pases para gol, y de ahí empieza la historia. Jugué 3, jugué los 2 de Japón y el de Marruecos, y tuve una experiencia inolvidable, siempre lo voy a tener marcado. Creo que es una experiencia diferente, ¿no? El ir a esos torneos internacionales te marcan de por vida, y muy agradecido también por eso. Jugando, entregándome, la verdad, me ayudó mucho también el club en eso, ¿no? El poder estar jugando, ser titular en el equipo desde que llegué. Me dio la oportunidad de estar en la selección y llegar a jugar los Juegos Olímpicos, que estando en Rayados fue cuando voy a la selección y ganó la medalla de oro. Sí, bueno, el gol que metí en el TEC contra Querétaro fue una experiencia muy bonita, una sensación, el meter gol y escuchar toda la gente que grite tu gol. Fue algo extraordinario, y más aparte de los campeonatos, ¿no? El poder ganar por primera vez un campeonato de todo, y ganarlo con el Club de Fútbol Monterrey fue algo increíble para mí, y se me va a quedar para siempre. La verdad es que yo he sido Rayado desde muy niño, pero no había podido ir al TEC hasta, yo creo que en una de las competencias de atletismo, cuando tenía 13 o 14 años, que estábamos en secundaria y fuimos a competir al TEC, y fue la locura. O sea, entrar al TEC era wow, era la catedral del fútbol, y había fútbol americano, y había atletismo, y había lanzamiento de jabalina, y competíamos en lanzamiento de disco y de bala. Era verdaderamente entrar a un estadio profesional, ¿no? Pero cuando empecé a ir al fútbol, fue precisamente, debe haber sido principios del 8-6, cuando fuimos a entrenar al TEC, ya estando en prepa, y nos ponían a correr todas las escaleras del Estadio Tecnológico todo alrededor.
Y terminando el entrenamiento, el coach Juan Rosani, un gran coach de fútbol americano que en paz descanse, estando ahí nos dice, oigan, tengo unos boletos para el partido del Monterrey. Empezaba la temporada del torneo México 86. Por el Mundial se hizo un torneo corto como los de ahorita, donde se competía todos contra todos en ese torneo corto, y empecé a ir a ese primer partido, y desde ahí, desde que fui a preferente esa primera vez, nos sentábamos tipo yarda 30, yarda 35, debajo del cuarto poste de luz, ahí en preferente, entrábamos por la puerta 17, y desde ahí dije, de aquí soy. Y me la pasé muy bien, la verdad, y fui al estadio desde el 86 hasta el 99, debo de haber faltado 2 veces a los partidos, cuando luego me invitan a estar abajo en cancha como animador, como voz oficial, y desde ahí me quedé. Desde el 9 de mayo del 99, esa mítica y legendaria batalla de Puebla, donde el Monterrey se salva con el gol del Alvin Pérez y un pase magistral del Abuelo Cruz, pase de 3 dedos con Ramversé invertido. Gracias a ese gol del Alvin Pérez nos salvamos, termina 1-1, el Monterrey se queda en la máxima liga, en primera división, y pues me dice el ingeniero Jorge Lankenau, te quedas de voz oficial. Y ahí me quedé desde el 9 de mayo del 99 hasta ahorita. Me tocó la despedida del TEC de Monterrey, me tocó ir a ver pues al Inter de Milán cuando vino al Monterrey, al Real Madrid cuando vino. Me acuerdo de un equipo de Rusia, no me acuerdo qué equipo de Rusia vino al Monterrey, un amistoso, y nunca había visto a alguien pegarle tan fuerte al balón como este jugador. Creo que era el Lokomotiv, no estoy muy seguro, pero le pegaba al balón este jugador en particular, que no recuerdo su nombre, impresionante. Entonces tengo grandes recuerdos, tengo grandes memorias en el TEC, una vez que nos cayó agua-nieve, que no era nieve, pero estábamos todos bien contentos. Esas noches que hacía mucho frío, cuando nos llovía y no había con que, ay, no, es que hay charquitos. Y, no, hombre, se jugaba porque se jugaba old school, de veras, esos gladiadores de antes dejaban sangre, sudor y lágrimas en la cancha. Y luego me toca también ser la voz oficial en la bienvenida al Estadio Azul, y creo que fue una experiencia increíble. Se organizó la primera ola digital con la gente, con todas estas luces prendidas. Fue muy mágico la presentación del BBVA, y ahora que se cumplen precisamente 80 años, se está cumpliendo 10 años el estadio, y muy honrado de pertenecer a esta institución, sobre todo de seguir este equipo de mis amores alrededor del mundo, ir a los 5 mundiales de clubes y ahora el 6º en Los Ángeles. De veras, no hay palabras para describir, ni gente que entienda la locura que es viajar alrededor del mundo a perseguir al equipo de tus amores. Hay gente que no lo entiende, pero ahí estamos, porque primero son los colores, primero es el amor al equipo, y para todos los jugadores y las generaciones futuras que vienen, si tú defiendes con el alma el escudo que llevas en el pecho, el nombre que llevas en la espalda va a ser recordado para siempre. Yo manejo una cosa muy que luego nos ponemos a platicar, y te voy a nombrar. Mira, en ese tiempo jugaba Quintero, o jugaba Trinidad Caballero, o Javier Regalado, ¿verdad? O Trini Caballero. Nuestro defensa, el eterno Magdaleno Cano Ferro, un señor cumplidor. Él era cumplidor, hacía su chamba. Luego venía un central, Guarací Barbosa. Mis respetos para Guara, un jugadorazo. Y después ahí jugaba Vicente Álvarez, jugaba Víctor Imperial. Después vino Peña, ¿verdad? Y luego el Bacho Salazar. Aparentemente los nombres no son nombres de rebombanza, pero eran jugadores claves, jugadores que sabían su misión. Luego venía una maravilla, Juanito González de contención, Paquito Solís y Francisco Bertoche. Y luego arriba el demonio, Luis el Hueso Montoya, Milton Carlos y Rubén Romeo Coro. Y luego había Pedro Damián, el Alacrán Jiménez o Nilo Acuña. Era un equipazo, pero ahí no jugaban los nombres, jugaba el hombre. Como te decía hace rato, yo me pregunto por qué nunca jugué igual cada 8 días. Nosotros era una alegría cuando el equipo comenzó a funcionar, que iba gente hasta Santa Catarina atrás del autobús. Todavía nos tocaba el autobús, nos tocó entrenar en Galleta, en Gamesa, nos tocó entrenar en el campo militar. En el campo militar se hacía lodo, y cuando llovía terminábamos con todos los zapatos llenos de lodo.
Viajábamos en el camión que viajábamos, no tienes idea, le decíamos el Poseidón, no sé si lo llegaste a ver, un blanco, ¿no? Todavía alcanzamos a viajar en eso, fíjate. Pero lo hacíamos con mucha alegría. La canción de Rayados de Adicción nace en julio del 2005. De hecho, este año cumplió 20 años, se está preparando un documental. Realmente quería hacer una canción de Rayados, de toda la vida Rayados, y siempre dije, voy a hacer una rola, hasta que un día un compa de la barra me dijo, oye, debería hacer una rola para los Rayados. Dije, pues a ver si lo hago en estos días. A los 4 días le mando la rola y neta nunca pensé en decir que era espantosa, que nunca pensé ni en tocar la canción. La hice meramente por gusto. Y fue de un día, cambió todo el momento del grupo por una canción en horas, porque al día siguiente mucha raza me escribía, oye, la rola está muy chida, se aventaron, la neta les quedó bien chida, y la verdad es que ha sido como que un parteaguas del grupo. Desde que recuerdo la primera vez que entré al estadio con mi papá, me quedé enamorado del antiguo tecnológico, y yo le dije a mi papá que en algún día iba a ser futbolista profesional del equipo de Rayados. El 11 de febrero del 2006 me tocó jugar allá en el estadio Nemesio 10, la Bombonera, como se le decía antes, un partido que ganamos 1-0 contra el equipo de Toluca. El gol fue de Oribe Peralta, y después me toca entrar por él, y la verdad que es bastante satisfactorio cuando debutas y el equipo gana, y la verdad que es un momento también que no lo olvido, porque al momento de estar por entrar a la cancha tuve un flashback de toda mi carrera o todo lo que había hecho para poder estar en ese momento ahí, y es un momento que también no se me olvida. La verdad es que cuando Milo me invita, ni siquiera me pasaba por la mente que yo podía ser jugador de primera división. Porque yo veía a los jugadores de primera división y yo pensaba y los veía como que eran algo superiores, que eran gente que estaba en otro nivel. Sí, o yo a lo mejor tenía 15 años cuando esa situación. Cuando yo llego a participar en Monterrey, después que llego, el primer día que yo llego a un entrenamiento en el Cerrito y que participo en un interescuadras, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo tenía todas las condiciones para poder jugar en primera división. Pero hasta en ese momento, antes nunca lo pensé. El gol de Suazo al Santos, a Osvaldo, que nomás se la volvió. Fue una locura que disfruté. No sé, algo que me volvió así. Y lo sigo recordando, y tengo la grabación de la narración de ese gol. Pero ha habido muchos momentos. Cuando tuve la suerte de que me hayan invitado a la inauguración de este estadio, el club me hizo la invitación, y yo feliz, orgulloso de portar mi playera, de cantar aquí con compañeros artistas. También fue un momento inolvidable cuando me invitan a participar en un disco de Rayados que tuve la oportunidad de grabar con mi compadre Arturo y Martín Monroso del Poder del Norte. También de las cosas bonitas. Hay muchas cosas que me han marcado. Pero como te repito, ese gol de campeonato de Suazo es inolvidable. Pues nos hicieron invitación y nos decían que una canción solamente acoplarla con temática de Rayados. La verdad, nosotros siendo fan de la porra, del equipo, del club, desde muy chicos nos dimos a la tarea de decir, no se nos hace agarrar una canción y acoplarla, es hacer una canción al club, ¿no? Inédita, le hicimos una canción inédita, el cual le pusimos Los Capos de la Pandilla, porque narra toda la historia del club, y nosotros es lo que decía mi hermano, del sentimiento de que la gente, cuando lo escuchara, se acordara de todos
los capos que han pasado por el club y los que han dejado huella. Entonces, esa fue nuestra tarea de dejar una semillita ahí en el álbum de los Rayados. Bueno, quiero felicitar mucho al organizador del Monterrey, a los Rayados, que es nuestro equipo representativo, creo yo, al que le debemos mucho como futbolistas. Y felicitarlos por estos primeros 80 años y los que siguen hacia adelante. Vender es un arte y quien sepa dominarlo siempre tendrá trabajo. Gracias a Abarrotes Espinosa por ser parte de esta gran familia de Coca-Cola. Reconocemos tu gran labor, compromiso y dedicación. Hecho en México. Nos une el país que queremos. Coca-Cola, industria mexicana. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana y quiero felicitar al Club de Fútbol Monterrey por estos primeros 80 años. A partir del 2015, el Monterrey cuenta ya con una nueva casa, el majestuoso Estadio BBVA, un inmueble de clase mundial y el primero construido específicamente para la práctica del fútbol en Monterrey. Este moderno y hermosísimo estadio de fútbol tiene una capacidad para 53,500 espectadores y será sede del Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La inauguración fue un domingo 2 de agosto del 2015 y en esa noche histórica tuvimos un gran espectáculo previo y el broche de oro fue el partido entre el Benfica del Portugal y el Monterrey. Nuestro canterano César Montes mete el primer gol de este estadio y ganamos 3-0. En el clausura del 2016, con Antonio Mohamed en la dirección técnica y figuras como Rogelio Funes Mori, Dorlan Pavón, Edwin Cardona y Carlitos Sánchez, los Rayados tuvieron un torneo espectacular que los hizo terminar como líderes generales, con mejor defensiva y mejor ofensiva. En la liguilla, el Monterrey avanza hasta la gran final tras dejar nuevamente en el camino a los Tigres y al América, pero en la final no le pudimos ganar al Pachuca. Vendría la apertura 2017 y aún con Mohamed como técnico, los Rayados terminaron nuevamente como líderes generales, pero una vez más fuimos subcampeones. El colombiano Avilés Hurtado se convierte en el quinto líder de goleo en la historia del club en esta temporada. El 21 de diciembre del 2017, los Rayados ganaron su segundo título de Copa al vencer 1-0 al Pachuca en la final disputada en el BBVA con anotación del mismo Avilés Hurtado. A partir del año futbolístico 2018-2019 llega el uruguayo Diego Alonso y él se hace cargo de la dirección técnica del club y tuvimos un nuevo título internacional. Los Rayados habían regresado a la disputa por la Liga de Campeones de la CONCACAF y enfrentamos en la final a los Tigres. Por primera vez, los dos equipos regiomontanos disputaron la hegemonía de la Confederación y los Rayados ganaron 1-0 en el de ida en el Universitario con gol de Nico Sánchez. La vuelta se disputa en el Estadio BBVA el 1 de mayo del 2019, el clásico más importante, el clásico internacional. Nuestro defensa goleador Nicolás Sánchez anotó un penal para vencer al rival de la ciudad en la final de mayor trascendencia internacional en la historia de todo el fútbol. Con ello, el club regresó al Mundial de Clubes. Sería nuestra quinta aventura. Y en la recta final de la apertura 2019, Antonio Mohamed vuelve al banquillo rayado y rescata al equipo de la media tabla y lo lleva hasta el octavo puesto y lo mete a la liguilla. En cuartos de final, el Club de Fútbol Monterrey vence al líder Santos Laguna. En semifinales doblegamos al Necaxa y la gran final pues se tuvo que esperar unas semanas porque Monterrey tuvo que ir al Mundial de Clubes. Fuimos a Qatar a participar en el Mundial de Clubes donde vencimos al Al-Sadd 3-2 en cuartos de final. Y en la semifinal el Monterrey se enfrenta al mejor equipo del mundo en ese momento, que era el histórico Liverpool. Aunque pues los pronósticos favorecían claramente a los ingleses, el Monterrey dio una gran demostración de muy buen fútbol. Rogelio Funes Mori anota su gol número 100 como Rayados en ese partido para empatar momentáneamente el marcador 1-1.
El resto del partido pues fue de ida y vuelta, estuvo reñido, pero en los últimos minutos el Liverpool anota el 2-1 para llevarse el triunfo. El Monterrey se gana el respeto de la prensa deportiva mundial y el respeto de Liverpool con esa actuación que luego reafirmó al ganar el tercer lugar del certamen. Por segunda vez quedamos en tercero. El equipo regresa para disputar la gran final de la Liga MX contra el América y el partido de ida se disputa el 26 de diciembre del 2019. Luego de ir 1-0 abajo, los Rayados remontaron con anotaciones de Stefan Medina y Rogelio Funes Mori, quien ejecutó una espectacular chilena en tiempo de compensación. Esa chilena es para siempre. Y la vuelta se juega en el Estadio Azteca el 29 de diciembre del 2019. Rayados se fue al medio tiempo con un marcador de 2-0 en contra, 3-2 abajo en el global, pero le habíamos pedido a Santa Claus el triunfo y el equipo reacciona y en el segundo tiempo Rogelio Funes Mori anota el gol que nos da el empate 3-3 en el global. Al final, el título se define en penales. Los jugadores Vincent Janssen, Rogelio Funes Mori, Nico Sánchez anotaron desde los 11 pasos y el portero rayado Marcelo Barovero estuvo increíble y atajó un montón de penales. A las 11 de la noche, desde los 11 pasos, el jugador con el número 11 en la espalda, Lionel Bangione, define magistralmente en la cancha del Azteca y el Monterrey logra su quinto título de liga. En marzo del 2020, la pandemia del COVID-19 desafortunadamente obliga a cerrar las puertas de los estadios en todo el mundo, incluyendo al del Monterrey. En cuanto fue posible, los Rayados y Tijuana disputaron la final de Copa, de la Copa MX 2019-2020, y aunque no hubo aficionados en las tribunas debido a los protocolos de salud, el Monterrey, precisamente el 4 de noviembre del 2020, disputa el partido de vuelta aquí en casa y con la anotación de Vincent Janssen, Rayados empata 1-1, terminan ganando 2-1 en el global y así ganan su tercer título de Copa. El 28 de octubre del 2021, los Rayados logran su quinto título de la Liga de Campeones de CONCACAF tras vencer 1-0 con anotación de Rogelio Funes Mori al América en la final. Juegazo. Para entonces la situación de la pandemia permitía un aforo del 75% con cierta sana distancia y recibimos a 40,000 aficionados que volvieron a celebrar con el equipo. Qué buena noche. El campeonato de la CONCACAF le dio al Monterrey 2 boletos para el Mundial de Clubes, uno para los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi en el 2022 y otro para el Supermundial de Clubes que se juega actualmente con un nuevo formato, 32 equipos de élite. En febrero del 2022, Rayados participa en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes Unidos, quedando en quinto lugar. Tras el Mundial de Clubes del 2022, Víctor Manuel Vucetich, el director técnico más ganador en la historia del club, regresa al timón del Monterrey, un bomberazo, y en ese año futbolístico 22-23, el Monterrey de Vucetich se queda en la antesala de la final en ambos torneos. En el Clausura 2023, Rayados termina como el líder general con 40 unidades, imponiendo un nuevo récord de puntos en torneos cortos y también de triunfos con 23, superando los 22 triunfos del 7-3-7-4. La directiva encabezada en lo deportivo por José Antonio El Tato Noriega trajo a Fernando Ortiz, que hizo una gran inversión al contratar al astro español Sergio Canales y repatriar a nuestro canterano Jesús el Tecatito Corona. Rayados logra el tercer lugar en la Leagues Cup del 2023 y se convierte en el equipo mexicano con mejor participación en ese certamen. Al final de la apertura 2023 llega el adiós a Rogelio Funes Mori, nuestro máximo anotador del club con 160 goles. En el primer semestre del 2024, Rayados participa también en el ahora llamado Copa de Campeones de CONCACAF, donde eliminan al Comunicaciones de Guatemala en la primera ronda y al Cincinnati FC en los octavos de final. En los cuartos de final nos enfrentamos al Inter de Miami, escuadra que jugaba el español Jordi Alba, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi. En la ida disputada en Miami, Rayados se repuso de una desventaja temprana y terminó ganando 2-1 con goles de Maxi Meza y Jorge el Corcho Rodríguez. La vuelta fue en la casa de papá, aquí en el Estadio BBVA, un 10 de abril del 2024. Y ante más de 53,000 personas vieron una gran exhibición que dio el Monterrey. Ganamos 3-1. Al equipo de Messi le ganamos 3-1 con goles de Brandon, de Germán Berterame y Jesús Gallardo. Para la apertura 2024, la directiva se refuerza aún más con la llegada de Oliver Torres y el argentino Lucas Ocampos, ambos con gran experiencia en Europa. Y a mitad de ese torneo, Martín de Michelis llega al banquillo.
el primer torneo del argentino. Y Rayados llegó a la final del fútbol mexicano, quedándose con el subcampeonato. En el 2025, el Club de Fútbol Monterrey va a disputar 5 torneos: Clausura 2025, Apertura 2025, la Liga MX, la Copa de Campeones de CONCACAF, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes en Estados Unidos, el más grande de la historia, y que contará con las 32 mejores escuadras del mundo. En la fase de grupos de la competencia internacional, el Monterrey enfrentó ya al Inter de Milán, enfrentó al River Plate y al Urawa Red Diamonds de Japón. Más recientemente, los Rayados ganaron los reflectores del mundo al anunciar la contratación de uno de los mejores defensas de la historia, Sergio Ramos, que ganó 4 campeonatos de la UEFA Champions League y una Copa del Mundo Sudáfrica 2010 con España, siendo él el capitán. Hoy el Monterrey celebra en grande 80 años y el 10º de la inauguración del Estadio BBVA. El futuro del Club de Fútbol Monterrey luce cada vez más internacional. Y juntos, equipo y afición, un solo equipo y una misma pasión, seguiremos haciendo historia. Felicidades al Club de mis amores por estos primeros 80 años, por los jóvenes, por los viejos, por los que se nos adelantaron en el camino y por los que vendrán. Arriba, el glorioso Club de Fútbol Monterrey.